Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 de la Volta a Cataluña 2023, en este caso primera etapa de montaña, un final en alto en Valter 2000, que ya conocemos de otros años y que iba a ser muy interesante este final, todos esperando a lo que pudiera pasar con dos grandes favoritos, por supuesto, ya los comentamos ayer, como eran Primož Roglič y Remco Evenepoel. Aquí tenéis el perfil de la etapa, si os fijáis, una etapa que sobre todo lo importante eran los dos puertos finales y nos fijamos en ese puerto de Valter 2000, esa parte final que eran unos 15 kilómetros, aunque la organización solo cogió los últimos 11 y medio, con porcentajes rondando siempre el 6-7%. Se daba comienzo a la etapa, veíamos esos kilómetros neutralizados en esas imágenes grabadas y cuando se daba el banderazo de salida oficial, distintos intentos por formar una fuga, se formó un pequeño grupo, pero luego se les dio caza y finalmente la fuga del día eran estos que están aquí, como eran Kar, Petilí, Galván, Azparren, Amezqueta, Kostiu, Jules Jensen y Pronsky. Tenían una ventaja con el pelotón de unos 4 minutos y medio, en el pelotón tiraba el Jumbo y había comenzado esta retransmisión cuando quedaban unos 65 kilómetros para el final. Ahí veíamos a todos los equipos organizados y también ahí a Remco Evenepoel sin ese maillot de campeón del mundo, sino con el maillot de mejor joven, que es con esas franjas naranjas, el del líder de Primož Roglič, que ahora lo veréis, es con esas franjas verdes, y ahí veíamos que estaban en ese penúltimo puerto de la jornada de primera categoría, también con sus puntos correspondientes, y ahí aparecía también Primož Roglič, algo más resguardado, con su equipo que seguía metiendo ese ritmo. También sufrían los hombres más rápidos como Hayter y algunos otros que los veíamos quedarse en este momento los puntos de la montaña. En este caso se los llevaba Petilí, el ciclista del Intermarché, que cogía los puntos de este primer puerto. También veíamos a Adam Yates después de la caída de ayer, que querríamos ver cómo iba a estar en el día de hoy, pero había perdido mucho tiempo e iba a comenzar la bajada, que era una bajada relativamente corta. Justo antes de comenzarla veíamos una caída en el pelotón que afectó a Richie Telo, el ciclista del Israel, pero que rápidamente se ponía en pie. También veíamos en esa parte trasera a Storer, que también le afectó esa caída que vimos en el día de ayer, y en la bajada era Jules Jensen, el que prácticamente sin esfuerzo parecía que se iba, que cogía un pequeño hueco, pero también lo veíamos parar después al llegar a esa zona plana. El Jumbo seguía tirando con esos 3 minutos y medio, estaban bajando poco a poco esa ventaja y se volvían a reunificar todos en la fuga para hacer estos kilómetros que eran un falso llano, pero que ya siempre tenían esa tendencia ascendente. También veíamos a los dos campeones nacionales, tanto a Chávez como a Richard Carapaz en esas primeras posiciones, también por detrás Mikel Landa, que había parado a hacer sus necesidades, también con Remco Evenepoel, que ahí los veíamos en este momento tranquilo también volver al pelotón sin mayores dificultades. Adam Yates ahí con esas rodillas, las dos vendadas, fue una caída dura la del día de ayer. Que esté en carrera ya dice mucho de él, y ahora vais a ver lo que ha podido hacer también en esa parte final. Y estábamos llegando al sprint intermedio, que en este caso era Kar, Simon Kar, el único no latinoamericano del equipo IF que traen esta Volta a Cataluña, y justo antes de comenzar la subida una caída fuerte que veíamos en la parte trasera del pelotón, sobre todo uno de los más afectados, que fue Elisonde, y también del Astana a Feline, pero Elisonde, como hemos dicho, que prácticamente no se podía levantar y se tenía que retirar poco después. Una caída que se produjo otra vez en esa parte media, en esa curva, ese estrechamiento, y afectaba a varios ciclistas que estaban también tomando esa curva. Mucha velocidad antes de entrar en el último puerto de la jornada, donde se iba a decidir todo, y cuando la carretera empezaba a picar para arriba ya veíamos esos primeros ataques en la fuga. En este caso era Simon Kar, el ciclista del IF, el mejor colocado en esa clasificación general, el que lo intentaba y se iba en solitario. Y en este momento nos ponían ese gráfico de la subida, categoría especial, con esas rampas máximas del 18%, y prácticamente desde abajo los Bahrein se ponían a tirar, querían una subida bastante dura, y veíamos a Mikel Landa mirando a la cámara, recordándonos imágenes de 2017 en el Tour de Francia y problemas mecánicos para Joao Almeida, que parecía que tenía un problema en el cambio y tenía que bajar de la bicicleta a cambiarla cuando se ponía también a tirar Wout Poels, y aumentó muchísimo la velocidad, tanto que se quedaban ciclistas como Egan Bernal, que ya ha dicho que poco a poco irá encontrando su ritmo, que no esperaba estar muy fuerte aquí. Ahí veíamos a Almeida intentando recortar a Kar, que le iban a dar caza, y también se quedaba Richard Carapaz, que también está poco a poco cogiendo ese punto de forma. Herrada o Iván Ramiro Sosa, que se quedaban, y justo cuando con ese trabajo de Wout Poels cogían a Simon Kar,
era su compañero de equipo Esteban Chávez, el que decidía arrancar más de 6 kilómetros para el final, y el que intentaba saltar rápidamente era Sepp Kuss, que veíamos que aunque saltaba no conseguía contactar, se mantenían esos metros de distancia y poco a poco esos metros iban aumentando. También Almeida, que con un esfuerzo grandísimo estaba llegando a la cola del pelotón. Kuss no podía llegar a la rueda de Esteban Chávez y poco a poco iba perdiendo más. También se quedaba Romain Bardet, que no tenía las mejores piernas, y ese ritmo de Hyde, que no estaba haciendo demasiado daño. Ahí veíamos a Evenepoel junto también a Primož Roglič y Almeida, que estaba llegando, seguía ese ritmo y Mikel Landa se abría hacia atrás. Parecía que estaba vigilando, aunque no sabíamos si era que no tenía demasiadas buenas piernas. Y la diferencia de Esteban Chávez, que estaba en los 30 segundos hasta que se ponía a tirar Van Wilder, que recibía esas órdenes de Remco Evenepoel, y esa ventaja empezaba a caer en picado. Gran ritmo de Van Wilder en esta zona y veíamos ese sufrimiento en Esteban Chávez, que lo estaba dando todo. También se quedaba Ben O'Connor en esta parte final, y a 2,5 kilómetros del final el que arrancaba era Mikel Landa. Van Wilder intentaba cerrar el hueco, pero tenía que ser Remco Evenepoel el que lo cerrara, y atacaba directamente 2 kilómetros para el final. Aguantaban Ciccone, Landa y Primož Roglič, y desde este momento era Evenepoel el que estaba tirando todo el tiempo. Almeida, que otra vez se quedaba pero seguía sufriendo, y la diferencia con Chávez apenas de 10 segundos. Evenepoel, que aunque había bajado un ritmo después de haber atacado, seguía tirando y volvía a arrancar, arrancada que ahora solo podían seguir tanto Giulio Ciccone como Primož Roglič. Llegábamos al último kilómetro por detrás, se estaba acercando Mikel Landa. También veíamos poco a poco intentar llegar a Joao Almeida, al igual que a Adam Yates. Cogían a Esteban Chávez a 500 metros del final, y otra arrancada a 400 metros de Remco Evenepoel, nuevamente con Ciccone y Roglič en estos metros finales. Entre ellos tres estaría la victoria, y el que lo seguía intentando era Evenepoel hasta la parte final. Última curva e intentaba sprintar Ciccone, también Roglič por el interior, pero finalmente victoria para Giulio Ciccone, victoria espectacular. Llegaban Yates, Landa y Almeida también a solo 11 segundos, y el resto del grupo, que ahora lo comentamos. Pero espectacular victoria de Ciccone, a 2 de los mejores ciclistas del mundo y a más de 2000 metros de altura, y Esteban Chávez, que se quedaba con la miel en los labios. Aquí el top 10, 11 segundos, con Landa, Yates y Almeida, y tapón de Almeida, y el grupo de Chávez, que ya llegaban a 15 segundos con Woods, Hindley y Huydebrox. Aquí está la general con esas bonificaciones. Sigue líder Roglič, 6 segundos con Evenepoel y Ciccone, y 27 ya con Landa o Almeida. Aquí la etapa de mañana con varios puertos en la parte final, pero ese final en La Molina, que esos últimos metros no son tan duros, así que veremos qué puede pasar, si será para la fuga y qué pasa en la general. Una etapa para los hombres rápidos en la etapa 4, nueva etapa de montaña en la etapa 5, que creo que puede ser determinante con ese final, que son más de 8 kilómetros por encima del 8% de pendiente media. Etapa número 6 con el final, con también varias subidas, que será interesante. Y la última etapa, la etapa 7, con ese final en Barcelona, con la subida de Montjuïc, que también es dura, pero que en la general normalmente no suele pasar demasiado. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.